muy bienvenidos, buenas tardes. Les decía que nos pasa como sociedad que cada cierto tiempo hay noticias o hay reportajes que nos presentan una realidad del consumo de alcohol en los jóvenes y probablemente también nos pasa que en los periodos en que no están esas noticias un poco se nos olvida este tema hasta que nos explota en la casa o con algún amigo o alguien cercano. Por ejemplo, en este reportaje que se hizo en Megavisión el año pasado, hablaba del consumo de alcohol como atracones de fines de semana, que en general los jóvenes no estaban consumiendo todos los días en una forma reiterada, pero sí en grandes cantidades en cortos periodos de tiempo, especialmente fines de semana y vacaciones. Por otro lado, sabemos que esta situación no tiene relación con el nivel socioeconómico. E incluso vamos a ver que a lo mejor más inversa que lo que nosotros pensamos, inversamente proporcional al nivel socioeconómico. Y aquí, por ejemplo, también cuando hay accidentes o situaciones graves, incluso muerte, como en este caso, pero en un vehículo lujoso, o sea que no hay un tema socioeconómico en desmedro en esta situación. Y por otro lado, también aparecen noticias como esta en abril, que plantea cómo el consumo de alcohol se mezcla con las energéticas y a veces los adultos quedamos sin entender mucho qué significa esto o por qué lo hacen. Entonces necesitamos de alguna manera tener estas ideas, estos conceptos y entender qué es lo que está pasando con el consumo de alcohol en los jóvenes. El problema es que el consumo de alcohol en el mundo, según datos de la OMS, es directa o indirectamente la causa de 2,5 millones de muertes por año, lo que es, por supuesto, mucho. Y en Chile, 1 de cada 10 muertes tiene una relación directa o indirecta con el alcohol. Por supuesto, este es el peor de los escenarios, pero vamos a ver que hay muchas otras consecuencias a nivel de la salud, tanto física como mental y emocional, que puede relacionarse con este consumo. Entonces, ¿qué tan frecuente es? ¿Quiénes consumen más? ¿A qué edad empiezan los consumos? Esas son las preguntas que vamos a responder ahora. Lo bueno es que en Chile tenemos el estudio del SENDA, que es un estudio que se hace cada 2 años, en el cual se hace una encuesta a escolares y es una muestra representativa entre octavo y cuarto medio y es anónima, entonces creemos que los escolares dicen la verdad, digamos, en esta encuesta. Y estos datos que vamos, las próximas 3 diapositivas, están sacadas directamente de ese estudio. Y ese estudio lo hacen desde el 2001, entonces tenemos datos ya de seguimiento, que son muy importantes. Y ahí vemos en rojo los jóvenes que dijeron que sí habían consumido alcohol en el último mes, y en azul está el tabaco, que son los que dicen que han consumido tabaco diariamente. Como ustedes ven, el tabaco diario ha disminuido. Aquí no está la marihuana, que ha aumentado, pero no es el tema de esta charla. Pero el alcohol, si se fijan, hubo un pic en el 2005, pero se ha mantenido en porcentajes más o menos similares. Y estamos hablando que un 35% de los jóvenes entre octavo y cuarto medio dicen que han bebido alcohol en el último mes. ¿Qué pasa con estos jóvenes? ¿Quiénes son? ¿De qué edades? Este gráfico nos muestra, en azul está el 2013 y en rojo el 2015, que es la última que tenemos, ya está por salir la del año pasado. Y si se fijan, estos son los hombres y estas son las mujeres. Es decir, las mujeres están en este momento consumiendo más alcohol que los hombres, ¿ya? Estos son los cursos. ¿En qué curso se inicia el consumo? Este es octavo básico y este es primero medio. Y esta diferencia, cuando está este asterisco, es porque es estadísticamente significativa. Eso quiere decir que, efectivamente, al pasar a primero medio, el consumo se dispara en los jóvenes. De todas maneras, yo creo que no es menor considerar que un 16% de los niños de octavo básico ya están consumiendo al menos una vez al mes. Y vemos cómo aumenta progresivamente al avanzar los años de enseñanza media, llegando a más de un 50% en cuarto medio y más en mujeres que en hombres. Más este año, el año 2015, que el 2013.
Y aquí otro dato muy relevante, que aquí están los colegios públicos, municipales, acá están los particulares subvencionados y estos son los colegios privados, que también el consumo es mucho mayor en colegios privados. Algo que a lo mejor nos imaginábamos que era al revés. Ahora, ¿será que consumen una cerveza al mes y por eso ya dieron positivo en esto? Parece que no. Parece, o sea, más que parece, las estadísticas muestran que de este 35,6% que dijo que había consumido el mes anterior, tenemos que un 64,4% llegó a la embriaguez. O sea, 2/3 de los que han consumido se embriagaron, ¿ya? Y entonces, este es un dato, yo creo, muy relevante y porque nos habla de cómo es ese consumo, que no es algo ocasional, recreativo, sino que rápidamente llegamos a borrarse, como dicen ellos. Y eso, bueno, es el equivalente de tomar más de 4 o 5 copas de alcohol, que el doctor Zapata va a explicar ese concepto en un tiempo corto de 2 o 3 horas. Ahora, para responder la pregunta de las energéticas que planteé al comienzo, las energéticas enmascaran el efecto del alcohol porque tienen altísimas dosis de cafeína. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El joven consume, pero al mezclarlo con la energética no está el efecto depresor del alcohol, sino que está el efecto vigorizante de la energética. Entonces pueden consumir más cantidades de alcohol sin embriagarse, ¿ya? Porque la energética los estimula, digamos, los pone más alerta, ¿ya? Entonces, esa es la gravedad del problema, que es como una trampa para que el cuerpo no muestre los efectos del alcohol. 13,6% de la población escolar las consume juntas y ya entre los 19 y los 25 años esto sube a un 21,6%. Y el consumo de energéticas en Chile ha aumentado un casi 230% desde el 2012 al 2017. Este es el consumo total, no mezclado con alcohol. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros como padres frente al alcohol? Muchas veces nos pasa que hay mitos y hay frases que hemos escuchado desde que nosotros somos pequeños, desde que nosotros somos jóvenes, de cómo manejar esto en la casa. Y muchas veces esos mitos o esas frases que hemos escuchado no se condicen con la realidad y con lo que dicen los estudios. Y el problema es que nosotros nos quedamos con la costumbre y con cómo se han hecho las cosas antes y muchas veces lo estamos haciendo mal, lamentablemente. Yo creo que todos han escuchado alguna vez esta frase. Es mejor que tome en la casa para que aprenda a tomar. ¿Sí? Eso todo el mundo lo ha escuchado. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Por qué no es verdad en el fondo? Porque si toma en la casa, el mensaje que estamos dando como adultos es que está bien tomar. Entonces les estamos dando un mensaje incorrecto, le estamos aprobando que beba, y resulta que los estudios, y la doctora Álvarez va a mencionar un poquito más de esto, mencionan que los jóvenes que no beben son los que saben que los padres van a estar muy molestos al saber que ellos están bebiendo. En cambio, los jóvenes que saben que los papás van a encontrar que está bien, o se van a reír, o lo van a encontrar completamente normal, consumen más que sus compañeros. ¿Ok? Otra frase típica, lo peor es prohibir porque lo van a hacer escondido. ¿Lo han escuchado, no? También, típico. Es verdad que pueden hacerlo escondido, ¿sí? No es que estemos diciendo que no va a ocurrir. Lo que estamos diciendo es que, como les repito, cuando los jóvenes saben que los padres desaprueban el consumo, consumen menos, efectivamente. ¿Ya? Y eso no lo decimos nosotros, eso lo dice el estudio del Senda, porque a los niños entre octavo y cuarto medio les preguntan qué opinan tus padres del consumo de alcohol. Ellos hacen la encuesta cada 2 años y esto lo correlacionan. Entonces ahí dicen que los jóvenes chilenos consumen menos cuando los padres desaprueban el consumo. ¿Ya? No es un invento nuestro, digamos. Son estadísticas.
Y lo otro que también deben haber escuchado, si toma desde chico se curará menos, ¿sí o no? Lo tienen que haber escuchado. Y lo peor que esto es verdad, pero se curan menos, y el doctor lo va a mencionar, porque se induce el sistema enzimático para degradar el alcohol. Entonces estamos creando una tolerancia. O sea, estamos enfermando a los niños cuando les estamos dando el alcohol de a poco desde pequeños. Y hay familias en que se les da un traguito como broma o que pruebe la champaña para el año nuevo a los 10 años. Entonces, no estamos siendo firmes y claros con este mensaje. ¿Y qué es lo que pasa? El hígado del adolescente tiene menos capacidad de metabolizar el alcohol que en el adulto. El cerebro del adolescente todavía no termina de desarrollarse. El cerebro se termina de desarrollar a los 25 años recién. En especial el área prefrontal, que es la que tiene que ver con el control de los impulsos y con la planificación, etc. Y el alcohol es neurotóxico y actúa en el sistema de recompensa cerebral. Y aquí está el sistema de recompensa. Entonces, al dañarse este sistema de recompensa, al activarse y al empezar como a funcionar, pasa esto, que si alguien empieza a consumir alcohol sobre los 20 años, tiene un 10% de riesgo de adicción. Quien empieza a consumir antes de los 14 años tiene un 40% de riesgo de adicción. ¿Por qué? Porque el alcohol está dañando el sistema de recompensa. Entonces, mientras antes empiece el consumo de alcohol, son más vulnerables a hacerse adictos. Sin contar que tienen más riesgo los jóvenes de pancreatitis, cirrosis hepática, infartos hemorrágicos cerebrales, algunas formas de cáncer, actividad sexual temprana por el descontrol de impulsos que implica el alcohol, impotencia y disfunción eréctil, que es algo que les puede interesar a los jóvenes, y mayores tasas de problemas de atención y memoria quienes consumen, problemas de aprendizaje, peleas y violencia entre pares también por el descontrol de impulsos, y por supuesto mayor riesgo de muerte por suicidio y accidentes de tránsito. Entonces estamos frente a muchos riesgos. Pero entonces que se lleven de mi parte, y que también se va a ir repitiendo, un gran concepto. Que no permitamos el consumo de alcohol antes de los 18 años. Y en eso, cómo hacerlo, cómo implementarlo y por qué está esto tan importante, lo van a hablar el doctor Zapata primero, hablando de la parte biológica, y finalmente la doctora Álvarez les va a mencionar el cómo prevenir. Muchas gracias. Es el puntero para adelante y para atrás. Ya. ¿Aló? La siguiente presentación la podemos poner, por favor. Bueno, yo soy gastroenterólogo. Dentro de mi área me dedico a la parte de enfermedades hepáticas. Hace un tiempo atrás que vengo bastante interesado con el tema del alcohol y les voy a mostrar algunas cifras que son bastante interesantes, digamos, de que la gente, las personas que viven en este país sepan de lo que pasa en todos los países en general de Latinoamérica y en el mundo, y que son cifras que son preocupantes y que son cifras que van a ir aumentando en los futuros años. Voy a partir la diapositiva. No. ¿Podemos poner la siguiente presentación? No sé si acá está. Estaba puesta abajo. Ahí está, ya abajito, eso. Acá abajo, a ver dónde está. ¿Dónde se pone? Ahí está. Ok, así que aquí puse algo sobre mi conflicto de interés. La verdad que no tengo ninguna acción. Me encantaría tener acciones en el alcohol, pero sí el tema en el fondo de que soy padre, tengo 3 hijos adolescentes, y uno ve desde ya los 12, 13 años cómo algunos niños terminan en servicios de urgencia depositados por familiares. Yo trabajé en la urgencia 15 años acá en la Alemana. He trabajado en el área pública, 20 años en el Hospital Salvador, así que no es solamente el área privada, también el área pública. Y la verdad que ver a un niño a las 2 de la mañana que es traído por 3 amigos, amigotes, es bastante triste, lamentable, llamar a la casa, no encontrar a los papás están en otras partes, o me dicen, mire, sabe que yo mañana voy a pasar a buscarlo, hospitalícelo. Escenas de esas se repiten en todas partes de Chile, en el área privada y en el área pública.
Y eso de alguna forma va dando un mensaje que es bastante tétrico para los jóvenes, que a veces están un poco abandonados y muy con personas de su edad que consideran que no es un tema. Voy a ir partiendo por la parte biológica, y esto puede ser interesante para todos los que quieren, además hacen dieta y otras cosas más. El alcohol, el etanol, es una molécula muy pequeña de azúcar que parte del metabolismo de frutas, cereales, es utilizado en el metabolismo con levadura o con bacterias y se transforma en azúcar muy pequeñita, que ustedes ven ahí la fórmula C2H5OH, que es la mitad de una molécula de glucosa. Sin embargo, es tanto o más calórica que una molécula de azúcar. 1 gramo de alcohol equivale a 7.1 calorías. Entonces, para aquellos que toman un vaso de pisco, una piscola, 100 cc, esto es, digamos, pisco completo, son más de 250 calorías. O sea, una persona que toma 2, 3 piscolas en forma habitual, frecuente, va a tener encima 800, 900 calorías. Recuerden que la dieta occidental tiene alrededor de 1800, 1700 calorías. Así que estamos frente a una ingesta calórica brutal. Y eso hace que muchas personas que consumen alcohol en la etapa inicial, sin enfermedad hepática, etcétera, vayan aumentando de peso en forma sustancial. Y van reemplazando la ingesta de otros alimentos, comillas, menos dañinos, por alcohol. Y esto obviamente depende del grado alcohólico. El alcohol, una vez que ustedes toman un vaso de vino, el alcohol se absorbe un porcentaje por un mecanismo, a ver, acá está. El 20% se absorbe en el estómago en forma directa. Hay un pequeño porcentaje que es metabolizado por encima del estómago, se llama alcohol deshidrogenasa, y por eso que los hombres aparentemente tienen más metabolización del alcohol, porque tienen más alcohol deshidrogenasa y toleran mayores cantidades de alcohol. Y la inmensa mayoría pasa al intestino delgado, donde es absorbido en forma de pocos minutos. Ustedes ven ahí en ingesta de alcohol, que en 30 minutos ya obtienen el pic de alcoholemia en la sangre circulando, y si ustedes tienen un estómago vacío, va a aumentar en forma sustancial, casi en un 50% la alcoholemia de esa persona. Por eso muchas personas consumen alcohol junto con alimentos, lo cual hace que la alcoholemia sea menor. Se transporta por la sangre, puede atravesar la barrera hematoencefálica, puede pasar a la placenta rápidamente, puede pasar por la glándula mamaria, la leche, de tal manera que es una sustancia hidrosoluble que pasa por todo el organismo, y eso hace que produzca un efecto inmediato cuando la persona ingiere alcohol. Y en el sistema nervioso tiene aparentemente una primera fase muy corta de euforia, y la persona está un poquito más, se siente como más cómoda, en fin, y posteriormente en parte muy rápida desactiva un poco la parte cortical y tiene un efecto depresor. Aquí están un poco los efectos directos del alcohol. Cuando yo me tomo 4 o 5 piscolas, voy a tener un efecto depresor, un poco de somnolencia, voy a andar más torpe, más desconectado del medio ambiente, voy a tener una vasodilatación, muchas personas se ponen colorados, lo voy a explicar por qué, rojo, un poquitito más, y se ve un aspecto muy particular, taquicárdico, puede haber gastritis, dolor abdominal, y eso se ve muchas veces al día siguiente, el paciente vomita, tiene dolor abdominal. Puede haber depósito progresivo de grasa, lo voy a mostrar también, y puede producirse frente a una ingesta aguda e importante, pancreatitis, cosa que vemos en la práctica real del día a día, no es algo inventado. Esto no son cosas que estén en los libros, los vemos en forma habitual, y de las pancreatitis agudas en Chile, si bien es cierto, muchas son por cálculo, un porcentaje no menor son por ingesta de alcohol. Ahora, la alcoholemia, ¿qué es lo que hace? Cuando ustedes piden a una persona que está midiendo, un carabinero que trae a una persona para medir la alcoholemia, mide la concentración de alcohol en gramos, y se mide en Chile en gramos, en otros países son por litro, en otras partes por decilitro, pero cuando uno dice 0,3 de alcoholemia, son 0,3 gramos de alcohol en 1 litro de sangre. Y ustedes ven, por ejemplo, que una cerveza en un hombre de 70 kilos condiciona que media hora después esa persona va a tener una alcoholemia de 0,3, que ya está por la ley Emilia en la cárcel en forma inmediata. Y en una mujer puede llevar de 50 kilos más delgada y que no tiene alcohol deshidrogenasa a niveles de 0,5. De tal manera que ustedes ven 3 cervezas, 70 kilos, 0,8, que es una cantidad bastante importante. Esa misma mujer, 1,5. Esa persona está al borde del coma, con 3 cervezas agudas en ayuna, dependiéndose de una mujer, una paciente muy delgada. Y ustedes ven aquí un poquito la correlación. Una alcoholemia de 0,15 disminuye un poco los reflejos, 0,20 falta de apreciación de las distancias,
0,3, que es la norma en Chile, subestima las velocidades, ya empieza a tener problemas motores, está eufórico, aumento de tiempos de respuesta, trastorno general de comportamiento, empieza a haber a veces agresividad, poca tolerancia frente a otras personas, cometer cosas que uno no haría, desinhibiciones en la vida diaria, cansancio, fatiga y finalmente con 1,5 uno ya puede caer en una embriaguez y caer al suelo, estar inconsciente. Y esto es lo que produce a la hora de frenar. Cuando una persona está sin ingesta de alcohol, uno a 80 km/h demora alrededor de 73 metros en detener su vehículo. Una persona bajo la ingesta de alcohol sobre 0,3, está demostrado, demora 91 metros, alrededor de 20-25 metros más en detener el automóvil. A 140 km/h, y eso lo vemos todos los días en la costanera norte, un joven sin alcohol demora 181 metros en detener rápidamente apretando el freno. Una persona bajo la ingesta de alcohol demora alrededor de 40 metros más en poder detener ese vehículo. Así que estas son cosas objetivas que están estudiadas en base a situaciones científicas. El nivel de BAC, que es el nivel de alcoholemia, se correlaciona francamente, y eso está demostrado por numerosos artículos de la década de los 80, 90, 2000, y se han repetido. Esta es una base de datos en Florida y en California, y ustedes ven que en la medida que aumenta la alcoholemia de esos pacientes, la tasa de accidentabilidad va aumentando. Por ejemplo, un paciente que tiene una alcoholemia de 0,5 gramos por litro, aquí está, tiene 1,38, o sea, 38% más de accidentabilidad que un paciente que no ha bebido alcohol o que tiene una tasa baja de alcoholemia. Una persona que tiene 1,3, ¿cierto?, tiene 16 veces más tasa de accidentabilidad que una persona que no ha consumido alcohol o lo ha hecho en forma bastante menor. Esto es lo que básicamente al final del día se realiza cuando uno quiere analizar cuál es la alcoholemia sobre la cual quiero tratar de legislar en un país. Chile tiene 0,3. Estados Unidos todavía maneja 0,5, lo bajamos en Chile hace algunos años, y eso es una cosa que va cambiando en forma dinámica dependiendo de cuánto tolerancia tengo yo a que tengamos más accidentes. Ahora, metabolización. Una vez que el alcohol está dando vueltas por la sangre, está dando vueltas, está en el cerebro, está en la placenta, etcétera, etcétera, el 98% se metaboliza en el hígado y un pequeño porcentaje excretado por el aliento, por el sudor, por la orina. El alcohol es transformado en una cosa que se llama la mitocondria, que es un organelo muy pequeñito dentro de las células hepáticas, que son las verdaderas pilas, y que utilizan la energía del azúcar, la energía del alcohol, para poder funcionar y hacer ejercicio, deporte, etcétera, etcétera. Utilizarlo en forma calórica o, si no estamos en actividad, para depositarlo en forma de grasa. Y es el metabolismo que tenemos, depende de la genética y el peso, cuánto podemos metabolizar de alcohol por hora, por kilo por hora. Y esta es la vía más habitual. Ustedes tienen alcohol dando vuelta en el organismo, se transforma en el hígado a una molécula que se llama acetaldehído. ¿Por qué puse esto? Porque el acetaldehído es tremendamente tóxico, es una sustancia intermedia que es metabolizada en el hígado y que en condiciones en que no hay mucho alcohol pasa rápidamente por una enzima al acetato, que es una molécula que puede ser utilizada como energía. O sea, la persona transforma, es lo mismo que el azúcar, también entra en esa vía y entra en el ciclo que ustedes conocen de Krebs o el ciclo de ácido cítrico. Si ustedes no tienen, por ejemplo, tienen un exceso de alcohol, ustedes van a producir mucho acetaldehído, y esto tiene un factor limitante en cantidad, y se acumula gran cantidad de acetaldehído, que es lo que hace que las personas se pongan coloradas, tengan náuseas, taquicardia, ganas de vomitar. Las personas que son alcohólicas, que ustedes le dan, por ejemplo, disulfiram, el antabús, que ustedes a lo mejor han escuchado, esa molécula bloquea esta enzima, por tanto se producen mega cantidades de acetaldehído, y eso es lo que quiere el médico, que el paciente cada vez que tome alcohol tenga niveles de acetaldehído tan alto que se sienta tan mal que se produce un reflejo, se llama de Pavlov, que uno no quiere tomar alcohol para evitarse, por ejemplo un pellet, para evitar en el fondo tomar alcohol. Es una forma médica de cómo nosotros utilizamos esta enzima. Y esta enzima es más interesante todavía, porque hay poblaciones, los japoneses, los chinos, los coreanos, que tienen una disminución genética de la cantidad de esta enzima. Y eso hace muy interesante, y esos son estudios también de la década de los 2000, que los japoneses y los chinos tengan menos tasa de alcoholismo, porque estas personas, como no tienen esta enzima, acumulan frente a mínimas cantidades de alcohol, gran cantidad de esta molécula y se sienten mal. Toman alcohol a los 15, 16, 17, 18 años, están intoxicados con acetaldehído y cada vez que consumen alcohol se sienten mal. Es como haber tomado antabús. Y eso hace que algunas poblaciones del mundo genéticamente, comillas, no les guste el alcohol y tomen menos alcohol.
o se curen más rápido, es la otra posibilidad. Así que hay estudios genéticos bastante interesantes respecto a esta situación. Hay otras cosas más. Algunos fármacos alteran el metabolismo del alcohol. Nosotros aprovechamos, por ejemplo, el antabús para producir un bloqueo hacia el acetato y se acumula esta molécula tóxica que produce náuseas, vómitos, etc. Pero hay otras sustancias más. Una persona que toma alcohol, que está tomando un antibiótico por una infección o un antimicótico, tinidazol, lo va a pasar muy mal. Por eso que los médicos le decimos, mire, está tomando esta sustancia, no tome alcohol. Y no es por molestarlo, es porque esa persona puede tener una reacción gravísima, con vómitos, con incluso hospitalizaciones, con taquicardia, arritmia, a consecuencia que bloquea el metabolismo del alcohol hacia el acetato, que es la forma de cómo utilizar el alcohol. Y se produce este intermediario. Y por otra parte, personas, voy a poner ejemplo de un epiléptico que está en tratamiento. El 2% de los niños en el mundo tiene epilepsia, así que no es una cosa menor. Acá debe haber más de alguna mamá de un niño que tiene una epilepsia. Usan medicamentos que afectan el metabolismo del alcohol y a su vez el alcohol afecta el metabolismo, por ejemplo, de la fenitoína. Entonces un niño que va a tomar alcohol el fin de semana, que está tomando perfecto su remedio para evitar las crisis de epilepsia, toma alcohol, interfiere con el metabolismo de la fenitoína y termina con una crisis convulsiva en una fiesta de un cumpleaños de un amigo. Y viceversa, el hecho de tomar fenitoína eleva mucho mayormente, porque hay una competencia por mecanismos de metabolismo con el alcohol, y tiene una alcoholemia mucho más alta y cae en coma etílico, además de convulsionar. Y ahí tenemos la mezcla fatal que termina hospitalizado. Así que hay interacciones farmacológicas relevantes, que los papás, que tenemos niños, que toman remedios, tienen que saberlas. ¿El alcohol tiene algún beneficio? Esas son cosas que se dicen hace mucho tiempo, y efectivamente hay literatura que dice que un consumo razonable, aquí dice, he estado ejercitando y ahora estoy limpiando mis arterias. Hay estudios de los últimos 30 años que se han repetido de que una persona que consume siendo adulta, estamos hablando, una persona que ya, no estamos hablando de todos los problemas de la niñez, un adulto de 30, 40 años que consume en forma moderada, un trago al día, hasta un trago, hasta 2 tragos al día, los británicos dicen hasta 6 tragos a la semana, 6 copas de vino a la semana, aparentemente a tasas bajas de ingesta de alcohol puede haber una disminución de la mortalidad a 15 años y parece haber un efecto protector en la parte coronaria y la parte vascular, por efecto de flavonoides, antioxidantes, etc. Sin embargo, cuando ustedes pasan esa pequeña cifra de 6, 7, 8 tragos a la semana, esa persona empieza a aumentar la mortalidad en forma dramática. En mujeres, por ejemplo, está demostrado que una mujer que consume más de 3 tragos al día, en forma crónica, a 10 años, tiene un 40% más de riesgo de cáncer de mama. Está absolutamente demostrado. Así que, y otras patologías como infartos cerebrales, arritmia y otras cosas más. Efectos de la ingesta, aquí están básicamente los principales efectos. Llega al sistema nervioso, a todo lo que tiene mucha mitocondria, al hígado, al páncreas, al nervio, al músculo, a la médula ósea. A nivel fetal, ni que hablar, entra rápidamente en un feto con un cerebro en desarrollo, con un corazón en desarrollo, con un músculo en desarrollo y va a producir arritmias, muerte fetal súbita y además una precondición que puede ser el síndrome alcohólico fetal, que esa persona desarrolla un montón de malformaciones y alteraciones que a posterior lo persiguen el resto de la vida. Los efectos agudos son todos conocidos, no los voy a seguir insistiendo: gastritis, arritmias, convulsiones, coma, accidente, y los efectos crónicos a largo plazo, todos estos órganos que metabolizan alcohol en forma habitual, si uno está tomando todos los días 3, 4 copas de vino y en forma recurrente, daño sobre los distintos órganos, pancreatitis, mielopatía sobre la médula, cirrosis, hipertensión, gota. Y aquí un poco repetir, el 4% de las muertes del mundo, 4% son debidas al alcohol. 6% de los hombres y alrededor del 1 o 2% en el caso de las mujeres. Estamos hablando de mortalidad. Acá está un poquitito de los fenómenos que van ocurriendo en el hígado, y eso lo vemos, yo lo veo por lo menos todos los días. Pacientes que van evolucionando con depósito, como son pacientes sedentarios que toman mucho alcohol, con muchas calorías, van depositando esta caloría que no la están utilizando en forma de grasa en el hígado, y posteriormente con el correr de los años de lo que se llama estatosis o hígado graso, van evolucionando a cirrosis hepática. Esto es un fenómeno que es progresivo, lentamente progresivo, que ocurre en 10, 15, 20 años, y por eso hoy en día uno ve, yo como médico veo jóvenes de 38, 40 años que ya están con una cirrosis hepática de origen alcohólico. Acá están un poco los riesgos relativos. En general, sobre 40, 80 gramos de alcohol al día durante 10 años son
suficientes para producir un daño hepático crónico. Eso equivale más o menos a probablemente 4 o 5 vasos de alcohol todos los días en forma mantenida. Y el género tiene alguna relación porque las mujeres tienden a tener mayores niveles de alcoholemia y mayor daño con respecto a los hombres. Y esto para que vean que esto pasa en Chile, les voy a mostrar datos, esto se ha repetido, estos son los datos del año 2005. El año 2005 en Chile, en una población de 15, 16 millones, 86.000 muertes, de los cuales 4.000 fueron por cirrosis. Es la segunda causa de muerte en el grupo entre 45 y 60 años en Chile, es más en hombres que en mujeres. Y la mayoría de las cirrosis, alrededor de la mitad, son por alcohol. Así que hoy en día estamos frente a una epidemia, una enfermedad real que mata al menos, solo por cirrosis, si la mitad son por alcohol, a 2.500, 3.000 chilenos al año. Además asocia cáncer, y eso no es una invención, vuelvo a insistir. El tomar 3 copas de vino al día para una mujer equivale a fumar un paquete de cigarrillo al día. Aumenta en 30-40% el riesgo de cáncer de mama. Aumenta el riesgo de cáncer de colon, cáncer hepático, cáncer esofágico. Estamos hablando de una ingesta crónica, repetitiva, a través del tiempo. No estamos hablando de 1 copa, 2 copas, 3 copas, 2 veces a la semana. Después, algunos conceptos muy cortos. ¿Qué es lo que es un trago? Eso lo define la Organización Mundial de la Salud. Un trago es el equivalente a una cerveza, alrededor de 80, 100 ml, 120 ml de vino, o un combinado, 43 ml de un líquido como un vodka, qué sé yo, un piscola, etc. Eso es la equivalencia. O sea, una cerveza equivale a 40 ml de un combinado por el tema de la cantidad de concentración de alcohol. El pisco tiene 30-40 grados, el vino tiene 12 grados de alcohol, y 12 grados significa 12 gramos en 100 cc. Así que ustedes ven aquí las alcoholemias de nuevo puestas acá, y una cerveza, vuelvo a repetirles, una botella de cerveza al cabo de 1 hora va a producir en una mujer niveles de alcoholemia ya prohibitivos, 0,5, y en un hombre también prohibitivo, salvo que sea con mucha comida. Y mostrarles que Chile ha estado dentro de los top 1 de toda Latinoamérica, consumimos el equivalente a 10 litros de alcohol puro. Si lo multiplicamos en términos de vino, esos son alrededor de 60 litros de alcohol por chileno al año. Así que esto está medido como alcohol puro. Somos los top 1 en América Latina. Parece haber una tendencia a bajar los últimos 10 años. Esta es la ley Emilia, ustedes deben saber la historia. El 2013, fallece una niñita de 9 meses en un auto, embestido por otro auto. Falleció la niñita y los padres dieron a conocer esta información y se dieron la misión de tratar de disminuir la mortalidad de niños, especialmente en la vía pública, de tal manera que la alcoholemia bajó de 0,5 a 0,3 para ser sancionada. Y toda persona ahora que se da la fuga o que se niega un alcotest tiene la posibilidad de ir directamente a la cárcel. Y estas personas hoy en día, si ustedes tienen 0,3 a 0,7, no tienen, son detenidos en la vía pública, primera vez en su vida, tienen 3 meses de suspensión de su carnet de conducción. Si ustedes tienen 0,8 o más y produjeron una lesión gravísima o muerte a una persona por primera vez en su vida, están inhabilitados de por vida de manejar ningún auto en Chile y tienen la cárcel por al menos de 1 a 10 años. Así que es un tema mayor. Y si uno no sabe esto y no se los explica a los niños, el niño, digamos, de alguna forma va haciendo que esto sea algo superficial y no relevante. Los niños tienen, los jóvenes de 17, 18 años, que ya están conduciendo algunos, muchos tienen responsabilidad penal. Acá está cómo bajó la cantidad de muertes por conducción en alcohol, de alrededor de promedios de 200, 215 a 126, casi en un 50%, y cómo han bajado también de 8 a 4% el hecho de haber más fiscalización, personas que son encontradas con alcoholemia. Así que esto ha generado un pequeño cambio, ojalá fuera mucho más, pero un pequeño cambio respecto a la mortalidad y gente conduciendo con alcohol. Y 2 palabras, ¿qué es lo que es el trastorno por abuso de alcohol? Y esto también va para realmente familiares que uno tiene al lado, personas que beben mucho alcohol. Es un trastorno definido como un trastorno neuropsiquiátrico, hay elementos adquiridos y elementos genéticos. Está definido por la OMS, tiene varios criterios, basta 3 o más criterios para que uno diga tiene un trastorno o abuso de alcohol. Hay incapacidad para detener el alcohol, a pesar de que uno se da cuenta que tiene consecuencias en la salud o consecuencias laborales.
y junta aquí el abuso con la dependencia de alcohol. En Estados Unidos solamente el 7% de los norteamericanos tiene un trastorno por abuso de alcohol. Y eso genera todas estas situaciones sociales que todos ustedes han escuchado probablemente en amistades o conocidos. Divorcios, accidentes en la vía pública, problemas laborales, ser echado de un trabajo, dependencia a otras drogas, etc. Y este es un concepto que es interesante, se llama el binge drinking, algo lo mencionaba, que es una ingesta aguda. Entonces, un binge, una cosa es una ingesta crónica regular. Y esto es lo que tienen hoy en día los jóvenes que comienzan muy precoz de edad. Cuando ustedes toman un hombre más de 5 tragos, 5 cervezas, o una mujer 4 cervezas en forma brusca en un periodo de 2 horas, ese paciente, esa persona llega a niveles de alcoholemia 0,8. Está bajo los efectos del alcohol en la cual no sabe ni siquiera lo que pasó muchas veces ese día. Y eso produce obviamente una serie de alteraciones de socialización. Así que esto se le llama el consumo excesivo agudo de alcohol. El tomar 4 o 5 tragos bruscos en una reunión social en un periodo de 2 horas. Esto se asocia a un riesgo futuro, cuando uno lo repite a través del tiempo, de necesidad de tomar alcohol y obviamente todas las perturbaciones sociales que hemos dicho. Cuando usted tiene un familiar con tema de alcohol, uno hace una siguiente pregunta. ¿Cuántas veces el año pasado, primero la forma de vigilar y ver si hay algún problema de alcohol, usted tomó más de 5 tragos en un día? Y uno se empieza a preguntar, bueno, sí, en el asado X tomé 4 o 5 tragos, etc. Esto es un filtro muy brusco, muy burdo, pero permite un poco agarrar un pequeño porcentaje de las personas que pueden llegar a tener problemas con el alcohol. Esto no es suficiente, obviamente. Y ahí hacemos un segundo test de preguntas que ya va más dirigido a cuántas veces hubo este consumo que se llama agudo de alcohol, y va haciendo uno una pequeña categorización de cuántos puntos uno va teniendo para pensar que esa persona tiene un problema con el alcohol. Y después vienen las preguntas que se llama el CAGE, que viene del inglés CAT. ¿Ha pensado usted en que debe cortar el alcohol? Cuando uno piensa que uno tiene que cortar el alcohol es porque habitualmente se ha metido en problemas. Es una pregunta súper importante para una persona que está tomando alcohol. ¿Le ha molestado? Se llama annoyance en inglés, que la gente critique su hábito. Uno ha notado que la mamá, el papá, el hermano dice, tú estás tomando mucho. ¿Se ha sentido culpable? ¿Ha amanecido al día siguiente culpable de lo que hizo? ¿Ha usted tomado bebida alcohólica en la mañana? Lo primero que hace en la mañana es pensar el alcohol y estar tomando a las 8 o 9 de la mañana alcohol. Esas son las preguntas que uno hace, y si uno tiene más de 2 de estos elementos, 2 o más, uno sospecha alcoholismo, y si uno tiene 3 o 4, uno tiene alcoholismo, tiene un problema real con el alcohol. Esas son cosas que uno usa como clínico para investigar si hay un problema con el alcohol. Así que el mensaje de hoy, perdón que ha sido un poco rápido, largo, además, el alcohol es de muy rápida absorción, tiene efectos directos agudos y de alguna forma se correlaciona la alcoholemia con el nivel de accidentabilidad y problemas sociales. El metabolismo es lento en el hígado, por eso que uno se queda muchas horas con alcohol en el cuerpo hasta que empieza a metabolizarse con las siguientes horas. La ingesta crónica, si uno toma todos los días, puede ir produciendo daño en diferentes órganos y afecta el metabolismo de otras sustancias, de otros medicamentos, de hecho. Se puede con algunas preguntas detectar una persona que tiene problemas probables con el alcohol, y en Chile la alta tasa tiene una de las tasas más altas de ingesta de alcohol en toda Latinoamérica, y es responsable de lo que se llama una alta carga de enfermedad en Chile. Eso es la presentación mía. Vamos a dejar ahora cómo prevenirlo ahora. Buenas tardes, estamos llegando al final ya de esta charla. Hemos revisado principalmente cuáles son las estadísticas y los efectos del alcohol en el organismo de nuestros adolescentes, de nuestros hijos y de nosotros mismos. Y la idea es que ahora podamos revisar juntos cómo prevenir, qué hacemos, cuál es nuestro rol como papás. Y nuestro primer rol como papás es estar informados, que era lo que hemos hecho ahora en esta tarde, ¿ya? Lo primero que quiero contarles es que la literatura y los estudios científicos han definido que para prevenir el consumo de alcohol y drogas se han detectado factores que se denominan de riesgo y factores que se denominan protectores. Cuando los factores de riesgo están presentes, quiere decir que los adolescentes tienen más riesgo de consumir alcohol si alguno de esos factores está presente.
Y cuando hablemos de factores protectores, significa que si esos factores están presentes, existe mayor probabilidad de que los adolescentes no consuman alcohol, ¿ya? Los factores de riesgos en los adolescentes son la baja autoestima. La baja autoestima es el concepto negativo de sí mismo. Los chiquillos que dicen que soy tonto, que no sirvo para nada, que soy torpe. Y es un bajo concepto de sí mismo, ¿ya? Otro factor de riesgo para el consumo de alcohol en adolescentes es la falta de actividad deportiva. Otro es la alta concurrencia a fiestas. Y lo último es tener amigos que consuman alcohol, especialmente si es el mejor amigo, ¿ya? O si los padres o familiares consumen alcohol. Esos serían los factores de riesgo. Ahora, ¿cuáles son los factores protectores? Dentro de los factores protectores está la buena apreciación de sí mismo, que sería tener una autoestima positiva, ¿ya? Chiquillos que se sienten seguros de sí mismos, están conformes con su manera de ser, con su autoimagen, con su autoestima, ¿ya? Participación en deportes, compartir con amigos que no consuman, en especial el mejor amigo, tener padres que no consuman y poseer un buen conocimiento del daño que provoca el consumo de alcohol. Este último no es suficiente si se da de manera aislada. Eso es bien importante, o sea que los adolescentes conozcan cuáles son los daños que produce el alcohol. Por sí solo no nos ayuda a prevenir, sino que tiene que ser que los chiquillos estén informados. Veo aquí que hay algunos jóvenes, es importante que estén informados, pero además es importante todo lo que vamos a ver a continuación, que es lo que nosotros podemos hacer como papás para prevenir, ¿ya? Lo primero, vamos a hablar como de 4 pilares fundamentales. El primer pilar tiene que ver con poder poner límites. Los adolescentes, los niños y los adultos necesitamos límites para funcionar. ¿Qué límites? Los límites relevantes. No podemos transformarnos en papás hipercorrectores que corregimos en todos nuestros hijos, porque el que corrige todo finalmente no corrige nada. Y genera una pobre autoestima porque los chiquillos se sienten atacados. Entonces tenemos que escoger límites relevantes. No vamos a estar diciéndoles a los adolescentes, súbete los pantalones, come con la boca cerrada, córrete el pelo para un lado que no te veo los ojos. O sea, corrigiendo una cosa tras otra, súbete los pantalones. Tenemos que escoger límites relevantes. No es que no tengamos que educar. No es que no tengamos que efectivamente enseñarle modal a nuestros hijos, ¿no? Pero hay etapas y en la adolescencia lo importante es centrarse en los límites relevantes. ¿Y cuáles son los límites relevantes en la adolescencia? Los horarios de llegada y los horarios de salida. ¿Dónde van y con quién están? Conocer a los amigos. Que si van a la casa de un amigo, yo sepa que hay un adulto en esa casa. Que si van a una fiesta, yo sepa que hay adultos y que si los voy a dejar, me baje a saludar a la mamá. Que los chiquillos te dicen habitualmente, no se baje, no te bajes, no seas ridícula, ¿cómo te vas a bajar? ¡Qué vergüenza! Tenemos que hacer a un lado la vergüenza y poner límites, pero límites importantes. Es muy relevante que seamos explícitos respecto a que no queremos que los adolescentes menores de 18 años consuman alcohol. ¿Y eso cómo se dice? Así, no queremos que consumas alcohol antes de los 18 años. Hay que ser explícito, tal como lo nombraba la doctora Briceño, porque todos los estudios, no solo nacionales, sino que internacionales, muestran que los jóvenes que piensan que sus padres se molestarían si los pillan consumiendo alcohol o algunas otras drogas, se molestarían. Esos son los que menos consumen. Entonces podemos organizar, los chiquillos pueden organizar juntas en nuestra casa, pero en nuestra casa no se consume alcohol. Y aquí yo los invito a que creemos redes, porque hacer esto que yo les estoy diciendo, si lo hago solo, mi pobre hijo se va a quedar sin ningún amigo en el curso. Tenemos que crear redes para eso y en ese sentido los colegios son de gran utilidad. Que las reuniones de curso dejen de ser reuniones administrativas y pasen a ser reuniones donde nos ponemos de acuerdo respecto a cosas de crianza. Fiestas sin alcohol.
Hay muchos colegios en Santiago que se han puesto de acuerdo para que los chiquillos tengan fiestas sin alcohol, y es mucho más fácil que si los papás de un curso, de un colegio, están todos alineados. Es mucho más fácil decirle que no a mi cabro si sé que en la casa del amigo también le van a decir que no. Y no les compremos nosotros las bebidas alcohólicas, ¿no? Porque también pasa muchas veces que uno dice no, que no consuman alcohol, y llegan a la casa y los mismos papás compraron alcohol para los chiquillos. Compraron cerveza para que no se curaran tanto. Ya explicó el doctor Zapata cuántas cervezas implica qué nivel de, ¿verdad?, de alcoholemia. Entonces tenemos que ser explícitos respecto al rechazo y tenemos que predicar con el ejemplo. Decía el doctor Zapata que podemos tomar alcohol, sí, podemos tomar alcohol, pero moderadamente. Los adultos podemos tomar alcohol. Los adolescentes no deben tomar alcohol porque se cambia toda la circuitería cerebral. Todo lo que es la plasticidad cerebral, la poda neuronal que ocurre en la adolescencia se altera y eso hace que tengan más riesgo de hacerse adictos. Por lo tanto, los adolescentes no deben consumir alcohol. ¿Qué otra cosa es importante? El segundo pilar, el primer pilar son los límites, el segundo pilar tiene que ver con una afectividad y la comunicación. Tenemos que tener un buen clima familiar. Eso significa no que no vamos a discutir con nuestros hijos o que no vamos a tener problemas, significa que tienen que predominar las emociones positivas. La alegría, el respeto, la aceptación por nuestros hijos, el cariño incondicional, que nuestros hijos se sientan queridos y reconocidos en nuestra familia. Para eso tenemos que dedicarle tiempo a los hijos. Tenemos que dedicarle tiempo a la familia. Tenemos que dedicarnos tiempo como pareja. Desconectarnos de las redes sociales para poder conectarnos y mirarnos a los ojos, saber lo que necesitamos, porque muchas veces pasa que uno dice, bueno, ¿cómo voy a saber si este cabro está fumando, si está consumiendo? Tenemos que conocer a nuestros hijos, pero eso necesita inversión de tiempo. Y nosotros estamos acostumbrados hoy en día a agendar todas las reuniones de trabajo, pero las reuniones familiares no las tenemos agendadas. Tiempo con nuestros hijos no es solo la calidad del tiempo, sino que la cantidad de tiempo también importa. Aquí se recomienda que por lo menos podamos tener una comida juntos al día. Eso previene el consumo de alcohol en adolescentes. La cena familiar o el desayuno familiar en las familias en que no logran juntarse todos en la noche. Y focalizarse en las fortalezas. Para poder tener un buen clima familiar tenemos que focalizarnos en las fortalezas de nuestros adolescentes. Decirles las cosas que hacen bien, felicitarlos. Si sacó un 6.5 no le digamos, espera un 7. O el cabro hizo un buen pase y no lo felicitan porque hizo un buen pase jugando fútbol, se le podría haber metido el gol. Te faltó. Tenemos que ver nosotros el vaso medio lleno más que medio vacío para poder hacernos expertos en la fortaleza de nuestros hijos. Si mi hijo es hiperactivo, no le voy a pedir que me ayude, como decía aquí mi amiga Anita Marina, no le voy a pedir a mi hijo hiperactivo que use algo que no es su fortaleza y lo voy a mandar a regar el pasto, porque va a dejar la manguera tirada. No va a hacer la tarea que le di, entonces no lo voy a felicitar. Entonces no construimos una autoestima positiva. ¿Por qué? Porque no lo felicité, no tuvo logro, no tuvo meta. Al que es más tranquilo lo voy a mandar a regar el pasto. Al hiperactivo lo voy a mandar a buscar a sus hermanos. O a pedirle que esté atento en alguna cosa, porque los chiquillos más hiperactivos suelen tener focos de atención en más de una cosa al mismo tiempo. Tenemos que hacernos expertos en conocer a nuestros hijos. Si el cabro que es porfiado, como dicen, también es perseverante. Entonces nosotros tenemos que dar la vuelta, tenemos que hacernos expertos en nuestras fortalezas, en las del marido, en las de los hijos. Pero tenemos que tener un buen clima familiar, que a los hijos les guste llegar a la casa. Que no sea, otra vez vamos a llegar a la casa. No, yo prefiero no invitar a nadie a esta casa.
Si tenemos solo límites, no van a querer invitar a nadie a la casa. Pero si tenemos límites y un buen clima familiar, los hijos se invitan. Y saben que hay reglas. Un tercer pilar tiene que hacer un buen uso del tiempo libre, porque eso ayuda al bienestar. Se ha visto, los estudios muestran que los adolescentes que tienen mucho tiempo libre, toda la tarde libre, por ejemplo, sin hacer nada, consumen más alcohol que aquellos que tienen sus tardes más ocupadas. Aquí es importante realizar actividades, pueden ser actividades deportivas o actividades que tengan sentido para mi hijo. Si mi hijo es malo para el fútbol, ¿para qué le doy con que vaya a jugar fútbol? Si le gusta la astronomía, que haga un curso de astronomía. No, es que tiene que jugar fútbol. Actividades con sentido para ellos. Y aquí están los voluntariados, las actividades de apoyo, en que ellos sientan que son útiles para otras personas, en que puedan desarrollar además valores, como la generosidad, el altruismo, ¿verdad? Practicar deporte. Las actividades con sentido y el deporte ojalá fueran mínimo 3 veces a la semana. Eso es lo que está demostrado que actúa como factor protector. Y tener grupos de pares saludables, estimular que los chiquillos se junten con amigos que no consuman alcohol. No quiere decir que si tiene un amigo que consuma alcohol tiene que alejarse y dejarlo botado. No, pero incentivar que tenga amigos que no consuman alcohol. Manejo de estrés es el cuarto pilar. ¿Por qué? Porque muchas veces ocurre que los adolescentes hacen deporte, tienen una buena autoestima, pero empieza el estrés del colegio o el estrés de empezar a socializar a estas edades, se empiezan a poner nerviosos y el alcohol, como se comentaba anteriormente, tiene un efecto sedante y tiene un efecto en que apacigua la angustia. Entonces los adolescentes tienen que tener buen manejo del estrés, los adultos también tenemos que tenerlo. Y aquí nosotros podemos ayudarle a nuestros hijos mostrándoles cómo podemos evitar sobredimensionar problemas, mostrándoles los matices de las situaciones cuando están muy complicados con algo, porque los adolescentes tienden a ver las cosas o negras o blancas. O sea, ¿tengo amigos o no tengo ni un amigo, tengo puro enemigo? Estoy solo. Y tú habías escuchado que el día anterior tenía un grupo de amigos, entonces uno no entiende nada. Por eso hay que ayudarlos a tener una visión más realista de sus propias vidas. Y se sugiere que puedan mantener actividades que ayuden al manejo del estrés, como la meditación, el mindfulness o el yoga. Estas son dentro de otras actividades, ¿ya? Estas son las que están como más demostradas que ayudan con el manejo del estrés. Aquí tenemos a Tomás González, lo que nosotros quisiéramos que nuestros hijos estuvieran felices, plenos, que se pararan así, ¿no? Como con los brazos abiertos en la vida, que se sientan seguros, queridos, pero que tengan límites, que sepan dónde están sus límites, que se puedan cuidar, que se vaya favoreciendo el autocuidado, ¿verdad? Pero por mientras nosotros tenemos que proveer esos límites. Quiero contarles ahora la experiencia de lo que ha sido denominado el programa de juventud en Islandia. No sé si ustedes han escuchado de Islandia. Bueno, sonó mucho ahora para el mundial, ¿eh? pero antes se hizo muy famoso porque ha sido uno de los países que ha desarrollado un programa para la prevención del consumo de alcohol y drogas con mayor éxito a nivel mundial. Y el programa de Islandia se está replicando en todas partes del mundo, ya especialmente en Europa. El año pasado tuvimos la oportunidad de asistir, vino el expresidente de Islandia, vino a presentar este modelo y él anda como embajador por el mundo explicando cuál es el modelo que tienen los islandeses para haber disminuido así los niveles de consumo. La verdad es que en el año 98 ellos estaban dentro de los campeones del consumo de alcohol. Aquí está alcohol, tabaco y marihuana. Y miren cómo ha descendido después de que ellos, estos adolescentes de 15 y 16 años, desde el año 98 hasta el 2016, cómo han disminuido y han caído los niveles de consumo de alcohol y de droga.
¿Qué hicieron los islandeses? Hicieron algo muy importante, se tomaron este problema en serio como gobierno y crearon políticas públicas que favorecieron que se pudiera disminuir las tasas de consumo de alcohol y de drogas en sus jóvenes. Una de las cosas importantes que hicieron es que aumentaron los impuestos al alcohol. Esa es una de las cosas relevantes. Aumentaron los impuestos, prohibieron la publicidad. Y crearon una cosa que se llama toque de queda adolescente. Islandia es una isla, así que hacer el toque de queda es bastante más fácil que hacerlo en otras partes del mundo. Y el toque de queda adolescente consiste en que los adolescentes entre 13 y 16 años, en periodos de invierno, no pueden andar por la calle solo después de las 10 de la noche. Y en el verano no pueden andar solo después de las 12 de la noche. Entonces ya con esas políticas ordenaron bastante el sistema, pero hicieron otras cosas. Se dieron cuenta, ellos hacen encuestas así como la que se hace el CEND acá cada 2 años, ellos también hacen encuestas cada 2 años, y lo que hacen, que es muy interesante, es que una vez que obtienen los resultados del estudio, le devuelven a la misma comunidad cuáles son los factores protectores y cuáles son los factores de riesgo de esa comunidad. Y trabajan con la comunidad para poder proteger y disminuir el consumo de alcohol y de drogas en esa comunidad. Y una de las cosas que se dieron cuenta era que pasar 1 hora al día mínimo con los padres era protector para disminuir el consumo de alcohol y de drogas. Aumentar las actividades extraprogramáticas. Aquí les puse un bono porque en Islandia les pagan a las familias para que metan a sus hijos a actividades extraprogramáticas. Entonces los chicos tienen el tiempo libre, lo tienen bien utilizado. ¿Qué más hicieron? Hicieron educación a los niños y a los padres sobre el efecto de la sustancia. Y existe una cosa que es como un día especial, que es el mismo día en toda Islandia, en todos los colegios, en que se hace una intervención con los adolescentes, con los jóvenes, en que les pasan un video donde aparecen los líderes de opinión de los adolescentes, cantantes, deportistas, y aparecen contando acerca de sus vidas y lo muestran de una manera positiva. No les están diciendo, mira, solamente todos estos son los problemas de las drogas. No solamente les cuentan acerca de la problemática del consumo, sino que también les cuentan los niveles de bienestar que ellos tienen y lo felices que son llevando una vida distinta. Entonces son líderes positivos. Y eso hace que los jóvenes quieran imitar a estos líderes. Y finalmente lo que les contaba de las medidas generales, prohibir la publicidad, el toque de queda de 13 a 16 años. Entonces, la invitación a nosotros como papás, bueno, a nuestro país, es que generemos políticas públicas, así como está la ley Emilia, ¿verdad?, que es un aporte, pero que se generen políticas públicas que tiendan a proteger a los jóvenes. Mientras tanto, los papás tenemos un rol súper importante. Tenemos un rol súper importante con nuestros hijos. Y ahí el consejo es que no consuman antes de los 18 años y que la crianza se hace en conjunto. Siempre hablan de tribus. Últimamente se ha estado hablando de arma tu tribu para poder criar a tus hijos, ¿no? Tus amigos del colegio, tu familia. No críes solo a tu hijo porque ahí es muy difícil. Con esto terminamos. Queremos contarle que con la doctora Ana Marina Briceño vamos a hacer un taller preventivo que parte de prevención de consumo de alcohol y de drogas que parte el 27 de septiembre. Son 4 sesiones, está dirigido a padres y cuidadores de adolescentes y la idea es poder profundizar sobre estos aspectos de cómo se hace. ¿Ya? Con esto terminamos las charlas, agradecemos la asistencia y la participación. Ahora vamos a dejar un espacio para preguntas.